Muy buenas noches. Es un placer para nosotros darles la bienvenida a estas aulas abiertas de investigación. El día de hoy con un tema muy interesante, cómo publicar y difundir la investigación en revistas de impacto. Vamos a estar con unos consejos desde un editor. De verdad que es emocionante para nosotros tenerlos en el día de hoy. Esto nos llevará a un mundo de reconocer un poco el ejercicio de la publicación académica, esas estrategias claves para que de verdad podamos difundir eficazmente nuestras investigaciones. Hoy tenemos pues el honor de contar con Eduardo Norman, quien es un editor destacado, quien nos compartirá pues sus valiosos consejos y conocimientos prácticos alrededor de este ejercicio de la publicación. Tenemos la posibilidad de tener pues claridad sobre los distintos procesos, la mejora en las prácticas, reconocer esos aspectos que de verdad van a marcar la diferencia para que se visibilice y se tenga un impacto mayor dentro de este ejercicio. Como les decía, Eduardo Norman pertenece al Politécnico Gran Colombiano, es editor académico e investigador asociado con un índice H13 y en Scopus con un índice H2. Durante su experiencia profesional se ha desempeñado como director del Departamento de Comunicaciones y la Editorial, se ha desempeñado como editor por más de 20 años, liderando más de 300 publicaciones de carácter científico, libros académicos y culturales, con una amplia experiencia en estos ejercicios de publicaciones de revistas científicas, bueno, de todo lo que está dirigido a este tema que vamos a desarrollar hoy. Él tiene una maestría en gerencia estratégica de mercadeo, una especialización en comunicación de la ciencia, es también especialista en mercadeo, especialista en comunicación corporativa y comunicador social y periodista. Está con nosotros esta noche, como les decía. Eduardo, bienvenido, gracias por estar acá, de verdad que es un placer que podamos contar contigo en este ejercicio tan importante y pues que va a ser de vital importancia para todos las personas que nos acompañan en esta noche. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a este espacio. Estos espacios no dejan de ser interesantes para nosotros, los editores. Yo intento manejar una doble formación de editor, editor-autor. He intentado toda mi carrera como llegar al rol del editor, pero también visto desde el rol del autor. Y eso me ha dado una forma de ver el proceso desde las dos barreras, digámoslo así. Y pues mi charla se basa en eso, cómo publicar y difundir tu investigación en revistas de alto impacto, pero desde los consejos de un editor que también ha sido autor, como todos ustedes, y que busca la forma de difundir mejor su conocimiento. Entonces, lo que voy a hablar hoy, muchos de ustedes probablemente ya conocen algunas partes de mi charla, en algunos momentos hemos podido hablar. Si no los he tenido, si no hemos tenido el placer de hablar antes, pues bienvenidos. Este es como un método que hemos ido puliendo con varios de los profes de la universidad en el tiempo. Y bueno, pues aquí hay algunos consejos que son interesantes. Entonces, pues lo primero que quisiera hablarles es de qué es lo que pasa y por qué necesitamos publicar en donde queremos publicar, por qué queremos el alto impacto y cómo poder identificar ese alto impacto en las revistas científicas. Y entonces allí tenemos que necesariamente hablar de la altimetría, que es la reunión de varias cosas. La altimetría está en el centro de todos estos círculos, donde encontramos infometría, que es digamos, el total de la información que encontramos en la red,
Y en la red y por fuera de la red, digamos que no necesariamente estamos hablando de un círculo de información exclusivamente digital. Y allí, pues encontramos otras formas de medición que tiene la ciencia. Entonces, encontramos la cienciometría, que ya es, digamos que la medición específica de la ciencia como tal. La cibermetría, que es la medición específica de todo lo que pasa en Internet, que no necesariamente tiene que ver con ciencia, también tendrá que ver con otros contenidos que son de interés de la población del común. La webmetría, que ya es la métrica de ese uso, de ese conocimiento. Y como ustedes se dan cuenta, cada vez vamos llegando más hacia el centro, hacia la altimetría. Y viene la bibliometría, que lo que busca es catalogar cuántas veces estamos siendo referenciados o citados para poder saber qué tanto impacto obtenemos. Muchas personas pelean con que la bibliometría y la altimetría no alcanzan a permear a toda la sociedad, pues porque digamos que la altimetría está más dirigida hacia científicos que están en su proceso de ciencia, investigaciones específicas muy centradas en un objetivo específico de una investigación muy concreta, mientras que sabemos que la sociedad tiene que ser impactada en varios esquemas. Y pues allí, hoy también vamos a hablar un poquito, si nos queda tiempo al final, sobre otras estrategias para divulgar que no necesariamente están vinculadas a la ciencia dura como tal. Entonces, ¿qué es la altimetría? Finalmente es un proceso de captura de interacciones en línea entre resultados individuales de investigación y las audiencias objetivas. Lo importante de este concepto es que este es un concepto que nos permite asegurar, digamos, algo que llamamos nosotros la calidad. Y es que en un mundo donde tenemos una cantidad de información en la red, pues tenemos que asegurar que las fuentes sean fidedignas y que tengan una cierta reputación o sentido para ello. Entonces, la altimetría lo que hace es asegurarnos que esos contenidos que estamos encontrando y utilizando para tomar como referencia para nuestra investigación sean útiles y que puedan ser discutidas con seguridad porque digamos que han tenido unos procesos de revisión y tienen unos procesos responsables. Eh, Eso de procesos responsables también es subjetivo porque en algunos casos hay revistas que son muy responsables como otras que no. Y esa calidad de la responsabilidad de los editores de las revistas y de los contenidos, pues se le está delegando, digamos, algunos trabajos que se vienen haciendo a través de indexaciones, a través de buenas prácticas académicas, a través de unas declaraciones de buenas prácticas éticas en los contenidos que se publican en revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a concentrarnos en este circulito chiquito que se llama altimetría y vamos a hacer un zoom en este momento hacia allá. Entonces, ¿qué revisa la altimetría? Visualizaciones, número de consultas de un documento, y puede incluir también, para que lo tengamos en cuenta, de ese gran círculo de afuera, todos esos comentarios que aparecen en Facebook, Wikipedia, blogs científicos, Twitter, chats, etcétera, etcétera. Otras cosas como marcadores, que son personas que guardan el documento, bien sea por medio, lo podríamos rescatar por medio de Google Académico, por Mendeley, por Zotero, por uso de alguna herramienta, y las citas que digamos que es nuestro indicador, que finalmente no habla de una parte de lo que nosotros hacemos al divulgar nuestro conocimiento. Cuando yo comparto un artículo con las personas, pues si me citan es porque le sirvió para explicar algo que está produciendo en su investigación, pero no necesariamente quiere decir que mi lectura no aporte a un artículo. Pero digamos que en el mundo académico,
la referencia o la cita se ha convertido en la única forma de medir el impacto que estamos teniendo. Y digamos que esa es una forma de medición que todavía no es muy completa, porque finalmente esa no nos da el único impacto que tiene nuestro artículo en el planeta Tierra. Pero digamos que es el que nos mide y es el que, con el que tenemos que convivir. Entonces ahora hablemos de qué es la circulación de ese conocimiento. Entonces yo hago una producción, yo tengo un producto que quiero publicar, que quiero hacerlo circular en la sociedad, y esa circulación, aquí como lo habla Snoopy, en algunos casos los editores llegamos y revisamos contenidos que no son para nuestras revistas, pero sin embargo, allí tenemos que revisarlos y hacerlos. Ahora hablemos un poco de la circulación mundial del conocimiento. Este gráfico que está un poquito pixelado aquí es una imagen que ustedes pueden conseguir en Simago, una cosa que se llama el Chart of Science, donde está representado por punticos cada revista de las que existen dentro de los 4 cuartiles que tiene Scopus. ¿Y qué es Scopus? Pues nada más que una base de datos indexada que asegura unos criterios de calidad. Scopus, Web of Science, Redalyc, Cielo, son bases de datos que contienen unos parámetros para indexar ese tipo de revistas y es una competencia en cuartiles para definir cuáles son las mejores y las últimas revistas dentro de su cuartil, y por fuera de los cuartiles nos muestra las revistas que están intentando o que pretenden llegar a las indexaciones. Entonces ahora les voy a contar sobre esto. Entonces, si ustedes miran este de acá, este círculo negro, allí tenemos varias áreas de conocimiento que son, cada puntico es una revista y cada puntico representa un impacto diferente. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí un zoom bien grandote, la revista amarilla es como la más grande, mientras que esta revista azulita ya es más pequeña o esta es más pequeña. Ese impacto implica el número de veces que han sido citados o referenciados los artículos de esa revista digamos, en un periodo, en un año, que es el año en el que se miden estos cuartiles. Ahora bien, ese impacto que se representa por número de referenciaciones también implica muchas cosas en una revista. Y allí hay que tener el primer concepto que me gustaría que ustedes guarden, muy importante, de una revista científica. Una revista científica puede ser cuartil 1, o sea, el mejor de los cuartiles, pero solo publicar 12 artículos al año. Tiene 12 artículos que son muy, muy, muy leídos y entonces tiene un impacto muy grande porque tiene muchas referencias o muchas citas ese artículo. Pero de igual manera, podríamos tener una revista que publica muchos artículos en el año, o sea, publica más de 100, 200, 300 artículos al año, y también, pues, reparte esos impactos o esas referenciaciones entre muchos artículos y muchos autores que están pedaleando por hacer que la revista tenga mayor visibilidad. Entonces, allí tenemos 2 opciones para observarlo, y ahora lo vamos a ver más adelante en un ejercicio más práctico dentro de Simago, para que ustedes se den cuenta de que las revistas tienen diferentes formas de funcionar. Entonces, ¿qué hace Scopus y qué hace Web of Science y qué hacen todas las bases que indexan artículos? Tienen 4 cuartiles, de los cuales ellos componen un número por ejemplo, en Scopus, de 34.800 revistas distribuidas en 4 cuartiles del mismo número. Entonces, fíjense que el cuartil 1 tiene 10.000, el cuartil 2 tiene 10.000, 10.400, perdón, el cuartil 2 tiene 10.100, el cuartil 3 tiene ya 8.200 y el cuartil 4 tiene 6.100 revistas. Esos porcentajes los define cada indexador
porque ahí hay una libertad de uso. Lo mismo sucede con Web of Science, y si vamos a ver, la diferencia entre Web of Science y Scopus no es muy grande. Entre 34.800 y 35.500 revistas, pues no hay una gran diferencia de cantidad de revistas. Lo que sí hay es una diferencia digamos, en temas o áreas principales que son del interés de esa base de datos. Ahora bien, el hecho de que yo esté indexado en Scopus no me evita que esté indexado en Web of Science y viceversa. Pero puede que tengamos una revista que esté en Scopus, pero no esté en Web of Science. Entonces, quería mostrarles esto un poco para que vieran cómo se compone. Lo mismo sucede con Redalic y con Cielo, que son los indexadores latinoamericanos. Lo mismo sucede con Publindex, que es el colombiano. Y lo mismo sucederá con los otros índices. Entonces, esta es como la composición de qué sucede. Fíjense que el círculo verde clarito que tenemos afuera serían todas las publicaciones que tienen pretensiones de ser revistas científicas indexadas, pero aún no llegan a ser indexadas. ¿Por qué? Pues porque aún no están en un índice. Nacionalmente, a nosotros nos rige MinCiencias, y el índice de MinCiencias se llama Publindex, y allí tenemos un índice de revistas indexadas nacionalmente que estarían pendientes que serían válidas para MinCiencias a la hora de hacer la medición de los grupos de medición y la medición de cada uno de los investigadores que publican en el país. Entonces, Publindex es nuestro CIR nacional. Publindex ha tomado varias referencias o ha tomado varias opciones, y es, pues yo me valgo primero de los índices que ya existen, como son Scopus, Web of Science, Cielo y Redalic, y a ellos pues los recibo, pero no los recibo todos, porque fíjense que Publindex acá tiene una parte de la base de Redalic y de Cielo que está por fuera de Publindex, ni siquiera son válidos para Publindex. De hecho, ni siquiera están válidos dentro del marco de revistas científicas, o puede que no estén válidos todavía o estén en camino de indexación o de llegar a la indexación. Y esto en cuanto a la indexación. Y lo otro que hace Publindex es que homologa algunas revistas que probablemente no estén ni en Cielo, ni en Scopus, ni en Web of Science, pero que por su calidad y que no estén indexadas en Publindex como tal, pero por su calidad consideran que son válidas para generar un mayor puntaje. Entonces, el primer vínculo que les quiero compartir el día de hoy es este. Aquí está el listado de las... espérenme. ¿Listo? Aquí ustedes van a encontrar el listado por años de las revistas. La última medición que tenemos es esta de 2018. Ustedes pueden descargar acá el listado completo de las revistas indexadas por Publindex, o sea, el indexador nacional, y descargarlo para comprobar. ¿Qué podrán comprobar después? Pues podrán comprobar si están indexadas también en Scopus o si no están en Scopus y cómo están. Voy a cerrar acá. Entonces, este es el primer vínculo. Y el segundo vínculo es una lista que tiene Publindex, que ustedes la pueden descargar acá, del último periodo, de las revistas que se encuentran homologadas. Entonces, esas revistas homologadas podrían estar dentro de este círculo de Web of Science, dentro del círculo de Scopus o dentro del círculo de Publindex, o este verdecito de acá afuera, que ni siquiera están en Publindex ni siquiera están en Publindex ni en estos otros dos, pero se encuentran. O sea que en últimas, si ustedes ven estas intersecciones acá de este diagrama de Venn, pues hay revistas que pueden estar en Cielo, Redalic, WOS, Scopus, Publindex, y además de eso, pues son lo máximo. Esas ya sabemos que son.
Publindex o MinCiencias ha tomado el Sevier con Scopus y a Clarivate con Web of Science como los indexadores principales del mundo y digamos que ellos son por defecto, digamos, como los acreditados más importantes para la ciencia a nivel mundial. Y pues eso políticamente en nuestro país lo acepta, lo apropia, y entonces ya sabemos que todo lo que esté dentro de Scopus y Web of Science le sirve a MinCiencias. Le sirve todo lo que tiene en Publindex y le sirve parte de lo que hay en Cielo, parte de lo que hay en Realic y parte de lo que ellos homologan como tal. Entonces, aquí tenemos todo el círculo de oportunidades de publicación que nosotros quisiéramos para poder publicar un artículo científico. Bien, ¿cómo entro yo entonces en este círculo magistral de publicación? Uno, pues hago las cosas bien hechas. No quiere decir que alguien que no haya publicado antes en una revista indexada no puede publicar. O dos, me uno con personas que ya tengan una cierta reputación y que tengan un cierto recorrido a los cuales les es más fácil llegar a este tipo de revistas. Haciendo bien las cosas se llega, haciendo las cosas con inteligencia y asociándose con buenas personas también se llega. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Y aquí viene algo muy, muy simpático y es lo que nos pasa a todos aquellos que estamos en los grupos de investigación, que cuando llegamos y vemos el presupuesto nos toca ya con un microscopio porque a veces no nos alcanza el dinero y aquí viene un tema bien importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de publicar. ¿Cómo compartimos? Lo primero es que tenemos que saber qué tipo de licencia va a tener el artículo que yo quiero publicar. Y esto lo presento antes de siquiera pensar en publicar un artículo en una revista, porque vale la pena saber con quién me voy a meter o a quién le voy a entregar mi artículo para que lo divulgue. ¿Por qué? Porque existen revistas que pagan, a las cuales tienes que pagar el acceso libre al artículo. Hay otras que cobran por el acceso a mi artículo. Existen otras que tienen acceso abierto y entonces allí es importante saber qué va a pasar con mi artículo. Porque bien, yo puedo estar publicado en la revista más importante de Scopus, que es Q1, pero resulta que para que alguien pueda leer mi artículo tendrá que pagar por el acceso a él. Y es muy costoso. Y allí, entonces, es importante saber que la revista a la cual yo quiero postular un artículo, pues tenga algunas posibilidades para que hayan licencias de acceso abierto y sean de open access para que más personas puedan utilizar mi contenido. Y se los pregunto a ustedes como autores, si ustedes van a publicar un artículo y empiezan a hacer una revisión de literatura, pero les dicen, venga, le voy a cobrar por un artículo, cuando ustedes revisan alrededor de 200, y si pagan por los 200 artículos, pues les va a costar mucho dinero. Entonces, pues la idea sí es facilitarle un poco la vida al lector, a mi usuario, a quien me va a citar, a quien me va a leer, a quien me va a consumir mi artículo, y ponérsela suave, ponérsela fácil. Entonces, aquí les quiero presentar una primera herramienta que se llama Sherpa Romeo. Y Sherpa Romeo lo que nos dice es de cada revista a través de el título de la revista o el ISBN o el editor de la revista, qué tipos de licencia otorga para cada contenido. Entonces, aquí les hice una fotico. Yo cierro. Aquí les hice una fotico de Panorama. Entonces, Panorama utiliza una licencia de Open Access de Creative Commons. Panorama recibe versiones que hayan tenido, que pueden estar en la página del autor, que después les cuento qué es esto, o que puede estar en un repositorio institucional en una versión de preprint disponible antes de la publicación. Y ahorita les explico qué es eso del preprint y cómo funciona. Sigamos.
Y esto se viene complicando aún más, porque ahora apareció una figura desde hace un par de años, ya como 4 años, perdón, que se llaman los APC, que son los cargos por procesamiento de artículo o artículos, o bueno, que es el cargo que cobra una revista por el artículo. ¿Qué dicen las revistas? Pues nada, yo tengo que contratar un editor, tengo que conectar correctores de estilo, tengo que contratar evaluadores, tengo que contratar editores de sección, editores de revista, y eso me va a costar un dinero. Yo no tengo alguna universidad o alguien que me patrocine este tema, entonces tengo que cobrar para liberar esto. ¿Cómo los puedo cobrar? Lo puedo cobrar de dos maneras. Uno, le cobro directamente al lector cada vez que quiere leer el artículo que el autor publica. O la segunda forma de eso es cobrarle al autor porque libere el Open Access de su artículo para que los lectores puedan recibirlo o leerlo sin pagar. Ahora, ¿quién paga ese dinero? Generalmente lo patrocina la institución donde uno trabaja o generalmente el autor que tiene el interés o la empresa que tiene el interés de que ese contenido exista en el acceso abierto o esté libre para consumo. En algunos casos, por ejemplo, nosotros tenemos un beneficio, nosotros tenemos una suscripción institucional a Scopus, pero no todo el mundo podría acceder a todos los artículos de Scopus, porque si tú no tienes una cuenta de Scopus, no puedes acceder al contenido de Scopus. Y si tú pretendes publicar en una revista que sea Scopus, pues por lo menos deberás asegurar que algunas de tus fuentes o la mayoría de tus fuentes provengan de una fuente fidedigna para poder publicar. Entonces, estamos como en un círculo allí importante porque el contenido lo hace el autor, el contenido se lo paga, digamos que si yo estoy en una universidad me lo pagan a través de mi sueldo, a través de mi, digamos, de descarga de investigación, a través de lo que yo hago, pero además de que yo le pago al investigador como institución, le pago a la revista para que libere el acceso y le pago y además de eso, pues doy un estímulo a la persona que publica, pues esto se está volviendo ya un círculo muy grande en el cual hay mucho dinero. Entonces, pues listo. Digamos que alguien paga por el acceso abierto o lo dejamos simplemente en APCs y alguien tiene que pagar por poder consumir un artículo. Si yo soy un premio Nobel de literatura, probablemente de investigación, pues seguramente alguien va a comprar mi artículo porque les va a interesar mucho. Pero si yo no soy un autor muy reconocido, pues valdría la pena liberar el artículo para que sea consumido por todo el mundo y así obtener más citas. Listo. Ese es un concepto importante para entender. Las rutas de publicación. Uy, espérenme un segundo que esto se me enloqueció acá. Disculpen. Entonces, tenemos varias rutas de publicación. Uno es que yo le pago los APCs a la revista por el prestigio. Entonces, si llego a Nature me dice, Nature vale tanto, y pues tener un artículo en Nature que ya sabemos que tiene un número de lectores desbordado, pues va a ser muy útil. Entonces, valdría la pena pagar por ahí. Porque el campo de la investigación es muy específico y los APCs pues también se convierten muy altos porque no hay más revistas donde difundir ese conocimiento. O en algunos casos también lo miden a punta de metro por la longitud del artículo. Entonces, entre más largo el artículo, más costoso el APC. Esas son como las varias opciones. Los APCs varían entre revistas, no hay una tarifa, cada cual decide cuánto vale su revista. Pero aquí quiero que desmitifiquemos el primer mito,
que se nos presenta. Y es que hay revistas que cobran para publicar, entonces si yo tengo la plata, yo publico y hasta luego. Esto puede que pase en algunas revistas que tienen malas prácticas que se disfrazan dentro de las revistas indexadas, se denominan las revistas predadoras y allí los invito a que busquen artículos sobre revistas predadoras. Y es que pues simplemente con que tú pagues ya estás publicado. Eso genera una gran cantidad de artículos y una gran cantidad de autores pedaleando, lo cual sube la métrica de la revista y logran llegar a las indexaciones, pero también genera mala calidad entre los artículos allí vistos, entonces es muy castigado por las bases indexadoras. Y si una revista estuvo indexada en un periodo y pierde su indexación por ser predadora, pues empieza a tomar mala reputación y entonces pues el artículo que yo publiqué en una revista indexada en Scopus después termina siendo un artículo castigado por la comunidad, dado la mala práctica de la revista. Eso tenemos que tenerle mucho cuidado, entonces también hay que tener cuidado cómo vemos, hacia dónde se va moviendo la revista, qué tanta antigüedad tiene la revista en la indexación, qué tanto contenido están haciendo de buena forma, cómo se evoluciona ese contenido. Ahora llegamos a un tema bien importante, que es, ahora sí, necesito buscar una revista. ¿Cómo la voy a buscar? ¿Y dónde puedo buscarla? ¿Se acuerdan que aquí les mostré que tenemos una gran cantidad de revistas posibles? Todas las que están dentro de Publindex nos sumarían puntos cuando nos miden. Entonces, pues tengo que decidir o tomar decisión de cómo llegar a esas revistas a donde yo quiero publicar para que sean útiles. Lo primero que les tengo que decir es que primero que nada tengo que confirmar que la revista sea la revista a la que nosotros planteamos a través de su cédula de ciudadanía, que es el ISSN. Esa cédula de ciudadanía de existencia es el número único que representa una revista. Y allí podríamos tener procesos de homonimia. Hay una revista que puede llamar Panorama y hay otra que se puede llamar Panorama, pero tienen dos ISSNs diferentes. Una no está indexada y la otra sí. Entonces, siempre debemos corroborar que el ISSN de la revista que estamos utilizando sea el de la indexada. ¿Cómo hacemos eso? Pues verificando con la página web el número del ISSN, que no se puede parecer del de una con el de otra porque es único y personal de cada revista. Y para eso existen una cantidad de herramientas como el Sevier, Sage, bueno, todas estas grandes casas que tienen unas, digamos que nos aseguran la posibilidad de que las revistas estén indexadas, que estén aseguradas en la indexación. Y como nosotros en la institución tenemos suscripción a Scopus, pues nuestro mejor referente sería iniciar por Scopus para revisar en Simago, que Simago es es una entidad que analiza la publicación de Scopus autorizado por Scopus, que nos referencia que estamos publicando en una revista que tiene la vigencia de la indexación al día. Entonces, el primero que yo les propongo es este, pero podríamos buscar también a través de Simago, podríamos buscar a través del Web of Science, podríamos buscar a través de Redalic y de Ciel. Esto sí, corroborando que la revista se encuentre dentro del círculo que nos interesa, que es el de Colciencias, porque allí, por ejemplo, en Redalic y en Cielo vamos a encontrar revistas que no están ni entre las homologadas, ni las indexadas por Publindex, ni en Scopus, ni en Web of Science. Entonces, esas saldrían de la indexación y pues tendríamos que asegurarnos o confirmar. ¿Cómo confirmamos en Scopus? Pues fácil, vamos a Simago
En Simago están todas esas 30 y pico de mil revistas que les dije que tenía Scopus. Entonces, entro aquí, busco el Journal Ranking. En el Journal Ranking sé algunos datos importantes de cada revista. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy viendo que tengo las 27.955 revistas indexadas. Puedo generar unos filtros y esto lo hace Simago muy importante. Web of Science tiene otro, pero como nosotros no tenemos suscripción a Web of Science, es difícil acceder a eso. Entonces, pues a nosotros como Politécnico nos tocaría restringirnos a esto. Podríamos hacer filtros, por ejemplo, por regiones. Si yo quiero publicar en español, podría buscar por América Latina. Lo que pasa es que si yo busco por América Latina, mis posibilidades se van a ver disminuidas, porque fíjense que aquí de las 27.000, ya solo estoy hablando de 973 en América Latina. Entonces, pues estamos hablando de que ya la disminución es mucho, mucho, mucho más importante que si yo busco, por ejemplo, no sé, en Asia, donde encontraré que ese número de revistas que yo puedo descargar o que yo puedo utilizar o que yo puedo referenciar, uy, perdón que no, es mucho más grande, es de 2.800. O podría buscarlos en todas las regiones del mundo, pero también podría dividirlo por categorías o áreas de conocimiento o subáreas de conocimiento. Entonces, por decir algo, si yo estoy buscando algo en humanidades y además de eso estoy buscando algo voy a escribir sobre artes visuales para nuestros amigos de medios audiovisuales, pues aquí encuentro que tengo 619 opciones o oportunidades en el mundo para publicar mi artículo en esas áreas de conocimiento específicas. Y fíjense que aquí ya empezamos a ver qué son los cuartiles de todas las revistas y podríamos empezar a dividir qué es lo que nos interesa de una revista como estas. Entonces, digamos que yo estoy interesado en economía, finanzas. Y mi subcategoría va a ser economía, econométricas y misceláneos. Y tengo 450 oportunidades. Aquí me permite descargar un Excel con la base de datos. Y aquí ya empezaron a venderme publicidad, porque esto es gratis. Perdón. Listo. Entonces voy a descargar la base de 450 revistas. Vamos a abrirla. Y entonces, aquí ya podría empezar a jugar en un Excel, a hacer cosas como, por ejemplo, poner un filtro y empezar a mirar qué quiero. Por ejemplo, quiero buscar una revista que esté únicamente en Q1, porque yo soy un duro y quiero llegar a la revista top en el área del conocimiento. Ya tengo algún recorrido. Y entonces las Q1 en esa área de conocimiento de las 400 y pico revistas que encontramos, las Q1 son alrededor de 110 revistas. O yo soy un poco nuevo en el asunto y quiero entrar por la parte más, digamos, más sencilla y soy Q4, o sea, el cuartil último por donde entran todas las revistas. Y entonces, aquí en el cuartil 4 tendría para esas revistas Q4, aplicando este filtro, ya podríamos estar hablando de 110 revistas nomás. Tengo de todos los países, podría tomar decisión, por ejemplo, de las Q4, podría tomar decisión de todas las que sean de Colombia, por decir algo. Si yo quiero ver cuáles revistas hay en Colombia,
Entonces aquí encuentro que de Q4 tengo 1, 2, 3 y 4 oportunidades de publicación en América Latina, Colombia específicamente. Pero como a mí también de pronto me puede interesar Argentina, me podría interesar México, que pueden estar en español, Perú, podría interesarme España de pronto, no necesariamente solo América Latina, no sé, bueno, digamos que me interesan estos, separo los que son y voy aumentando mis posibilidades, ya no solo tengo 5, sino ya tengo 13 oportunidades diferentes. Acá tenemos una cosa que se llama el índice H, que nos habla de la cantidad de veces que es citada la revista. Este es un índice que se construye, ahorita más adelante lo vamos a ver específicamente cómo se construye, pero se construye y nos da a entender qué tanto comportamiento tiene la revista. Entre más alto el índice, pues mejor el comportamiento. Aquí nos habla de un total de documentos publicados al año. Fíjense que aquí nos dice cuántos artículos publican al año. Por ejemplo, si yo miro esta revista, esta revista tiene un índice H1, pero ha publicado 0 en este año. O sea, puede ser muy nueva contra una que publica 40, donde podría yo tener mayor cantidad de oportunidades, ¿no? En el año 2022 publicó 40. En los últimos 3 años publicó 109. O en este caso esta que publicó 117 en los últimos 3 años y ha disminuido, viene disminuyendo. También puedo ver el total de las referencias que obtiene cada revista. Entonces fíjense que es corresponsal entre el número de artículos publicados y el número de referencias que recibe. ¿Qué pasa? Pues que si yo tengo 40 artículos, que digamos que tenga de a un autor, tengo 40 personas moviendo a 40 artículos, pues voy a obtener más fácil lectores que van a llegar a la revista y que van a podernos citar y nos van a poder ver porque estamos al lado de esa persona que consiguió ese impacto, nos encuentra. Y eso es un factor que tenemos que analizar. Acá tenemos otros factores como el factor de impacto, tenemos las referencias, tenemos el país, podemos saber de qué tipologías o categorías están. Entonces nos permite, con esta base de datos, empezar a jugar, a tomar decisiones. ¿Dónde podría yo poner mi artículo? Y allí, pues bueno, ya después de tener esa base de datos y después de haber hecho todo este análisis, viene una primera cosa que yo les quiero proponer a ustedes como autores, que puede darse o puede no darse. Y es, ¿cuál es mi decisión para saber si yo voy a postularle un artículo a una revista? Y lo segundo es, ¿qué tan eficiente es para mí postular un artículo a una revista que lo recibe, pero no necesariamente me va a publicar? Entonces aquí yo tengo algunas recomendaciones que me gustaría que tuvieran ustedes en cuenta. Primero, es revisar el interés que tiene mi artículo y el interés que tiene relacionado con la revista a la cual voy a postular. Si yo reviso el scope de la revista y me doy cuenta que el scope recibe mi artículo, pero no veo ningún artículo que esté publicado en números anteriores referente a mi tema, pues ese puede ser un buen indicador. El segundo y el más importante de todos es que debemos cumplir las normas de autor. Y cuando estamos hablando de que somos investigadores en un proceso minucioso, riguroso, que debe ser llevado al pie de la letra, en donde tenemos metodologías para poder llegar a un resultado, donde tenemos unas fuentes, donde tenemos mucha información que pretende generar un aporte al conocimiento. Y si no podemos cumplir con unas normas simples, como por ejemplo ponga el artículo en la plantilla de la revista, pues estamos como difícil, muy difícil nos va a ver un editor como un autor serio. Entonces, tenemos que ser minuciosos, rigurosos en cumplir las normas específicas de autor. Allí en ese nos dicen, usted debe entregar el artículo en una plantilla tal,
usted lo debe entregar entre tal fecha y tal fecha, usted debe poner tal referenciación, debe utilizar tal cantidad de fuentes, debe tener no más de tantas páginas, el índice puede tener hasta 300 palabras. Cumplir con esas es el primer paso para llegar a la publicación, porque ese es el primer paso por el cual lo descartan a uno. Un editor malvado no es buena gente, como a veces soy yo, y no le dice, oiga, usted me entregó mal el formato, por favor, vuélvalo a entregar en buenas condiciones para poderlo recibir y empezar el proceso editorial. Sino simplemente te rechazan, así sea el mejor artículo del mundo, lo matan. Entonces, hay que tener cuidado, porque una revista que tiene una gran cantidad de artículos recibidos, entre más grande sea la cantidad de artículos recibidos, pues más dispendioso es el trabajo para el editor. Y tendrá que obligatoriamente sacar artículos de alguna manera, y este primer filtro es el esencial. Pues si no cumplieron con las normas de autor, hasta ahí llegamos. Es importante que siempre nosotros revisemos las publicaciones recientes en la temática y que tengamos claros cuáles son los autores relevantes. Y si yo quiero postular a tal revista, pues sería importante o interesante también citar los artículos relevantes que tengan que ver con la revista que hayan publicado antes, tener los autores más principales, los que más hayan publicado sobre la temática. Y eso le va a dar seguridad al lector, le va a dar seguridad al editor y le va a dar seguridad al paraacadémico que va a revisar y va a decir, es relevante este artículo porque tiene unas fuentes interesantes. Ojo, las fuentes de información que respaldan la publicación, ojalá de revistas indexadas. Ya vimos toda la cantidad de posibilidades que tenemos de revistas indexadas o de indexaciones. Entre más estemos seguros de que las fuentes que respaldan lo que nosotros estamos afirmando, pues mucho mejor para el editor, mucho mejor para el paraacadémico. Ahí hay un tema importante que tienen que entender sobre los editores, y es que los editores buscamos generalmente que las fuentes no sean mayores a 5, 6, 7 años. Y eso no quiere decir que todas las fuentes tengan que ser de no menores a más de 5 o 6 años, y que no se pueda ir a un autor de referencia o un autor seminal, que es el que construye una teoría, pero sí nos interesa saber en cómo estamos en este momento, en ese avance de la teoría más reciente, para no estar repitiendo lo que ya ha pasado desde el inicio. Entonces tenemos un autor que es el autor seminal de un concepto muy importante, que publicó esto en el 1986. Pero resulta que yo puedo validar qué está pasando con esa teoría hoy o ayer o pasado mañana, con fuentes muy cercanas. Entonces, sí, parto del seminal, parto de la fuente principal, pero hablo de qué ha pasado en el tiempo desde el 86 hasta hoy, contando también cómo está hoy visto ese concepto. Entonces, es importante eso. Y pues digamos que la tasa de medición de un editor y de un paraacadémico está dada también en la cantidad de artículos recientes que tengamos. Si bien partimos de teóricos, los debemos contextualizar a la época, a la fecha, porque en el 86 no existía ni la inteligencia artificial, porque en el 86 no existía el avance teórico de hoy, porque en el 86 el Internet no estaba en tanto apogeo y no teníamos tanto acceso a tantas fuentes, y eso vale la pena que lo manejemos. ¿Listo? Eso lo miran mucho los editores, lo miran mucho los pares académicos. La pertinencia. Es importante saber que un tema no se ha agotado en el tiempo, que no ha sido ya desacreditado en el tiempo y que está vigente y es pertinente en el día de hoy. Yo puedo tener la teoría de que el agua moja, pero ya eso se la saben todos, y yo hablar del agua moja, muy difícil. Entonces, importantísimo
interpretar la pertinencia para hoy, que es el día que quiero publicar. Porque hoy necesito que la gente se pare sobre mis hombros para seguir creciendo. No que yo me pare sobre los hombros de alguien que lo hizo en el 86 y pretenda que la gente de hoy siga avanzando. Entonces, importante, si bien parto de los teóricos principios fundamentales, hoy tengo que tener una cierta injerencia en la investigación. ¿Cómo puedo saber la pertinencia? Pues hago una pequeña revisión sistemática de literatura, reviso qué tanto están publicando sobre lo que me interesa publicar a mí. Puedo revisar si hay posibilidades de abrir mi espectro un poco más, porque a veces queremos mirar el ombligo en la plazoleta central del Politécnico Gran Colombiano, y eso es complejo para un editor que está revisando en una revista internacional que tiene lectores internacionales y necesitan saber de un contexto más amplio. Reputación de fuentes, pues indexación. Creo que me repito ahí un poco. La actualidad de esas fuentes también ya lo dije. El estado del arte del conocimiento, y es que no se me vayan los fundamentales que están ahorita en boga en este tema. Y las tendencias de la investigación. Con eso en la mente, pues yo ya tengo un artículo que puede ser de gran interés para el editor y que para el académico también va a ser de gran interés para su lectura porque le va a aportar algo nuevo. Y entonces ustedes dirán, listo, ¿qué sucedió aquí? Perdón, no me quiero salir de aquí todavía. Yo tengo, ya vi que tengo muchas revistas. Veo que tengo una temática. La temática puede partir de mi interés de investigación, o sea, yo hice una investigación donde decía yo quiero investigar este tema, y después de haber hecho esa investigación tengo un producto que quiero publicar en una revista. Ese producto que yo quiero publicar en una revista, pues se lo tengo que presentar a las personas, a los editores, como algo interesante, algo novedoso. Tengo que venderlo, digámoslo de esa manera. Y si yo lo postulo en una revista, tengo que tener en cuenta lo primero, que es que yo únicamente puedo postular en una revista por vez. ¿Por qué? Pues porque los editores van a leer, porque van a hacer pares académicos, porque va a haber corrección de estilo, porque van a haber unas inversiones, y allí los editores no pueden permitirse que después de un año o 6 meses de labor, el autor decida que ya publicó con otra revista y uno pierde todo ese trabajo como editor. Entonces, lo primero que le dicen a uno en las instrucciones de autor es que solo lo puede postular a una sola revista. Pero, y entonces aquí viene mi primera recomendación, nadie le exige a ustedes que no pueden hacer una consulta previa con los editores de las revistas. Y allí viene el primer consejo práctico que le doy a todos los que me visitan para hablar de este tema de publicación. El primer consejo práctico es: escriban a los editores de las revistas el interés y la alineación con su revista de nuestra temática. Una carta muy querida al editor de la revista diciéndole: mire, mi título es este, mi resumen es este, mis palabras claves son estas, su revista estaría interesada. Y ustedes así pueden escribirle a 5, 10, 15 revistas al tiempo, a los editores, y podrán tener una respuesta adecuada para saber con quién se quedan para postular su artículo. ¿Listo? Importantísimo entonces que hagan esta pregunta antes de ir a enterrar su artículo en una revista que probablemente puede tardar 6 meses en decirles están rechazados. Nadie garantiza que porque el editor les dijo que sí les servía la revista, ya estén publicados. Ese es apenas un primer paso ganado. ¿Cómo desempato yo entre 10 revistas si todos me responden? Pues los desempato en la que más artículos publica al año, la que mejor cuartil tenga por mis fines, la que más índice H tiene porque tiene más impacto,
o simplemente porque es la revista que mejor cantidad de artículos tiene sobre mi temática y entonces es un referente en el área. Otra cosa bien importante es que vale la pena la utilización de gestores bibliográficos. Las revistas muchas veces ustedes escriben un artículo en formato APA y cuando se van a dar cuenta tienen que entregarlo en otro formato que es Harvard, Vancouver, MLA, Chicago, Harvard, bueno, y triple y allí empezamos a tener problemas porque entonces nos toca leernos el manual de la Harvard Business School o que nos toca mirar el manual de humanidades de la Chicago y empezamos a enredarnos porque uno quiere una comita acá, el otro quiere una coma allá y eso ya está solucionado con los gestores de referenciación. Aquí dejo algunos de los muchos que existen. Mendeley es el que hace parte de la casa de Scopus, entonces pues ese sería como nuestro principal y es gratuito como nos gusta. Funciona muy bien con lo que se baja de Scopus. Allí hay unas cosas que se llaman RIS, unos archivos RIS que nosotros podemos descargar a Mendeley y con los cuales las citaciones o las referencias se hacen automáticamente. No quiere decir que sea perfecto, porque también dependerá de la forma en la que la revista ha sido marcada. Y si la revista ha sido marcada correctamente, pues la referenciación va a estar correcta. En Scopus generalmente suele estar bien. En otras bases de datos no tan bien, pero funciona bastante correcto y digamos que ya son prácticas menores de mejoría de aplicación de la norma. Las normas también son muy sencillas. Después les voy a regalar una herramienta que tenemos hecha de video que puede serles muy útil para esto. Entonces, tengan muy en cuenta esto y el uso de estos gestores puede ahorrar mucho tiempo en sus trabajos. Ahora sí llegó el momento, vamos a publicar, vamos a postular. Entonces llegamos a una revista, seleccionamos esa revista, el área temática, la cantidad de publicaciones el año, el factor de impacto, como lo decía. Hacemos una previa comunicación con la revista. Entonces escribimos al editor, cumplimos con las instrucciones de cómo se postula. Si tienen un OJS, entramos al OJS. Resolvemos las solicitudes y eso es muy importante. Hay que responder a tiempo y pronto todas las instrucciones de los editores. Los editores le cogen pereza a los autores que se tardan mucho tiempo en resolver las dudas, porque están conectados con el autor cuando le mandan sugerencias. Entonces, intentar responder lo más pronto posible, abandonar la soberbia y no pensar que todo lo que yo hice está perfecto. No quiere decir tampoco que tengamos que agachar la cabeza siempre. Si tenemos el punto, lo debemos resolver y no es combativa la decisión de un par académico o un editor. Siempre podríamos pelear, pero pelearnos con quien nos va a publicar no vale la pena y en muchos casos vale la pena revisar si es verdad que estoy equivocado y valdría la pena hacer ese cambio. Y si no vale la pena y realmente decidimos que no, defendemos nuestro punto y lo máximo que puede pasar es que nos digan no, no vas acá. Entonces te vuelves a la mesa de trabajo y vas y buscas otra revista, lo vuelves a postular y probablemente las cosas pasan. Todo es susceptible de ser mejor y cuanto más comentarios resolvamos y tengamos de editores, correctores de estilo, pares académicos, mejor va a ser nuestro artículo, mejor la calidad de nuestro artículo. Tengan paciencia. Las revistas tienen sus tiempos de espera. Son diferentes para todas. Hay revistas muy rápidas, hay revistas muy cortas, hay revistas de muy larga espera, hasta 2 años, 3 años. Los flujos de publicación son diferentes en cada una. No quiere decir que porque a Juanito le publicaron en 7 meses, a Perencejo le publicaron en 2 años, esta revista sea mejor que esta. Probablemente esta es una Q1 y esta no. Entonces hay que tener mucho tiempo. Mi consejo, amigo, no depositen todos los huevos en una canasta.
hay que poner la carne en el asador en diferentes tiempos. Uno pone sobre la brasita lo que ya está listo para cocinar y uno pone lejos de la brasita lo que está empezando a preparar, lo que está organizando, y uno mantiene dentro de la parrilla varios pedacitos de carne. Este es lo mejor que puedo dar como ejemplo es eso. Hay que tener muchos pedazos de carne dentro de la parrilla y cuando la carne está lista sale y es para todos. Y mientras está preparándose, pues habrá otro pedazo que todavía se va a tardar más tiempo, pero siempre voy a tener un flujo de artículos. Entonces, no es que yo haga un artículo, lo dejo ahí, me gasto 2 años en publicarlo y no miro más. Es siempre tener otros artículos en cola y en funcionamiento y estar pendiente de ellos. A veces puede pasar que el primer artículo que ustedes propongan se tarde 2 años y el último que ustedes pusieron se tardó 6 meses, pero siempre van a tener entonces una continuidad en publicación, que eso lo miran cuando están haciendo ustedes pues la revisión de conciencias para los autores. Y ahora bien, ¿qué es lo que pasa después de publicar? Pues sí, me voy y cobro un incentivo si hay un incentivo en una institución. Me voy y tengo que mover mi artículo, entonces tendré que moverlo con mis amigos, mis colaboradores. Nuestros colaboradores más cercanos somos nosotros mismos, pero tampoco nos interesa a nosotros mismos ser nosotros mismos quienes nos revisamos y leemos. Si somos profesores, pues lo mínimo que deberemos hacer es ponerlo en nuestro pensum, en nuestra materia. Eso también nos da a nosotros un cierto prestigio con nuestros estudiantes, que nosotros producimos nuestros propios documentos y creemos en lo que nosotros escribimos porque lo enseñamos. Entonces, probablemente si el tema es de nuestro interés, va a funcionar para nuestras clases. Y esto lo miden en número de referencias. Entonces, ¿cómo lo medimos? En Google Académico lo hace automáticamente. Hay una herramienta que se llama Publish or Perish de Harsing, que es gratuita. Ustedes lo descargan a su computador y ella analiza lo que pasa con Google Académico también. Y allí, pues abriendo nuestro perfil de Google Académico, vamos a ver cuál es el índice H que tenemos a la fecha y por dónde podríamos mejorar ese índice H, qué artículos nos hacen falta. Entonces, atención, ¿qué es el índice H? La explicación sencilla es la siguiente. Es el número de artículos que tenemos publicados sobre el número de citaciones que tenga los artículos. Entonces, si yo tengo, voy a hacer el mínimo índice H que uno podría tener. Bueno, el mínimo índice H es 0 porque tengo probablemente publicado un artículo, pero no tengo ninguna cita. Ese sería índice H0. Si hablamos de índice H2, entonces es porque ya tengo 2 artículos publicados que como mínimo tienen 2 citas. Entonces, si tengo una cita en el primero y 2 citas en el segundo, pues ya tengo índice H2 porque como mínimo ya tengo 2 artículos con 2 citas cada uno. Para índice H3, pues debería tener 3 artículos con mínimo 3 referencias. Y ahí ya se empieza a poner la cosa complicada. Mentiras, me equivoqué. En el índice H2, en las 2 artículos que tengo, deberían haber mínimo 2 citas. Para H3, entonces debería tener como mínimo 3 artículos con 3 citas. Y así sucesivamente hasta llegar a índice H, lo que quieran. Pero entonces ustedes me dirán, listo, pero si yo he publicado 300 artículos, pero solo me han citado 2 artículos 2 veces, pues sigo teniendo índice H2 por más que tenga 300 artículos. Porque solo he obtenido cita en 2 de esos artículos, de esos 300 artículos. ¿Eso qué quiere decir? Entonces ustedes cuando escucharon mi presentación decía índice H2 en Scopus. Pues resulta yo tengo 4 documentos publicados en Scopus, pero apenas he logrado que 2 de esos artículos tengan 2 citas. Para tener H3 tendría que tener 3 de esos artículos, de los 4 que he publicado, 3 deberían tener 3 citas como mínimo.
El cuarto, pues, podrá tener más o menos, pero ya no me hace llegar más allá. Y eso mismo le sucede a las revistas. Entre más artículos publica la revista y más citas tengan, pues más alto es su índice H, que lo vimos en la plataforma. ¿Cómo comunicamos esto? Pues lo primero que hacemos al publicar nuestro artículo, nos vamos al CBLAC, lo introducimos en el CBLAC, importantísimo meterlo en el ORCID, importantísimo meterlo en el Google Académico, en nuestro perfil, entran con su usuario de Google y crean su perfil de Google Académico y buscar redes sociales académicas como ResearchGate, como Academia y redes sociales. Les voy a dejar acá, que creo que ya el tiempo se nos va acabando. Les voy a dejar este vínculo a algunos videos cortos que hayan desarrollado los monitores de la editorial, donde encontrarán un manual para citas APA, un manual para aprender a hacer ORCID, un manual para presentar, para abrir su CBLAC, un manual para saber cómo funciona el índice H y esas cosas, para que ustedes mismos puedan autogestionar su conocimiento también. Esto les va a quedar en la presentación y ustedes podrán descargarlos o mirarlos a través de YouTube de la editorial. Y no sé si me queda tiempo para que abramos una sección de preguntas y respuestas en Ya, este momento. listo, profe. Vamos a ver si recibimos preguntas por este lado. Si alguno quiere dejarnos sus preguntas, aquí estamos atentos. Vamos a ver. Creo que por ahora no tenemos ninguna. Mientras alguien se anima, quiero recordarles que la editorial del Politécnico Gran Colombiano tiene, digamos que el servicio todo el tiempo de, perdón, el servicio todo el tiempo para apoyar en la búsqueda de las mejores revistas para sus investigaciones. Entonces, pues la invitación es, pueden contactarnos a Guillermo González o a mí y organizamos, digamos, una reunión, revisamos qué artículos tienen, les ayudo a resolver sus dudas. Esto se puede agendar a través de la plataforma que tenemos con Jira. Ustedes pueden pedir una capacitación, una asesoría, o a través de biblioteca también podemos apoyarles en esa búsqueda. Tenemos ya bastantes personas allá en biblioteca que nos apoyan en este tema. Entonces, pues lo importante es que si salen dudas, se acerquen, nos pregunten y puedan resolver este tipo de dudas con nosotros. Y seguramente no nos las sabemos todas, pero las que no sabemos nos las inventamos y generalmente nos las inventamos con ustedes, que son los autores, porque aparecen nuevas opciones cada vez que me encuentro con alguna persona en asesoría. Hay buenas prácticas. Esto que les he contado surge de buenas prácticas que se han ido construyendo con los años en la misma institución. Algunos de sus compañeros ya llevan la delantera, pero hay que acercarnos a ellos y preguntarles, venga, ¿y usted cómo lo hizo? Venga, ¿por qué le fue bien con esto y a mí no me ha ido bien? ¿Qué cree que puede estar pasando con mi artículo? Publicar no es sencillo, pero tampoco es imposible. Y dos cosas que quiero dejar de evidencia es que todos los artículos tienen una revista y todas las revistas tienen un interés en alguno de nuestros artículos. Entonces, lo importante es no desfallecer. Si nos niegan un artículo o nos rechazan un artículo, hay que persistir. Probablemente los comentarios de los pares académicos y los editores nos pueden servir para fortalecer y aprovechemos esos comentarios para fortalecer ese artículo cada vez más y que cada vez sea más posible esa publicación. No desfallecer en el primer intento. No sé si ya tenemos alguna pregunta. No, creo que definitivamente Simursen fue muy claro en todo lo que nos dio.
¿O fue muy Está, claro o los dejé asustados? no, pero no, de verdad que muy, muy interesante todo. Creo que no, definitivamente no nos dejaron aquí preguntas a nosotros, pero bueno, em, ¿qué nos resta? Nos resta, Eduardo, de verdad que agradecerte completamente toda la dedicación para poder generar esta charla. Todo lo que nos compartes se va a traducir definitivamente en un impacto, en la posibilidad también de que nuestros estudiantes se acerquen a este ejercicio de publicar, de reconocer cuál es la ruta y pues que sus investigaciones y los diferentes proyectos que tienen lleguen a estar en otros lugares. Definitivamente es una oportunidad de estar explorando nuevas formas, nuevos desafíos y pues nada, desarrollar este ámbito de investigación académica que a veces resulta un poco se siente un poco lejano, pero que en realidad si tenemos ese acompañamiento, ese proceso que nos guía, nos va a dar la posibilidad a nosotros de generar pues algo muy positivo en todo el ejercicio académico. De verdad, muchas gracias a ti y también pues agradecemos muchísimo su participación para todos quienes nos acompañaron en esta noche. Y bueno, nos vamos a ver muy pronto. Nos vemos el martes con herramientas digitales en la investigación. Nos vemos el 14 de noviembre, 6 de la tarde, con la profe Estefanía Ramírez, quien va a estar acompañándonos para continuar esta ruta en la cual esperamos de verdad acompañarlos y guiarles a consolidar su ejercicio de investigación desde los diferentes aspectos que podemos colaborar. Eduardo, muchas gracias. Un último mensaje. Claro que sí. Los investigadores y los académicos, lo único que tenemos es reputación. Y la reputación va acompañada de nuestra firma en todo lo que producimos. Nadie puede negar lo que nosotros producimos y nadie puede quitarnos eso. Y eso es lo que nos acompaña toda nuestra vida. Entonces, la propuesta es, hagan buenos trabajos, publíquenlos y siéntanse orgullosos porque eso es lo que les va a dar reputación a futuro. Bien sea que sean académicos o bien sea que sea en su trabajo o bien sea que sea para lo que sea, ese documento que ustedes publican siempre va a estar al lado de ustedes. Y ustedes lo firman. Total, es tenerlo ahí definitivamente. Te agradecemos un montón de verdad que hayas podido traer toda tu experiencia a este escenario y bueno, nos veremos en las próximas aulas abiertas. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Chao. Politécnico Gran Colombiano.